Mi director de tecnología calificó mi negocio secundario de pasatiempo patético y me despidió por ello. 2 semanas después, toda su línea de producción se detuvo por completo. Llamó frenéticamente a su único proveedor, suplicando por piezas, solo para escuchar mi voz al otro lado de la línea con un mensaje que le hizo soltar el teléfono. Tras 12 horas de turno que ni siquiera era el suyo, Teresa soldó el último punto de contacto con unas manos que parecían gomas elásticas empapadas en café y traición. Las luces del laboratorio zumbaban por encima como moscas demasiado perezosas para posarse. A las 10:42 de la noche, finalmente consiguió que el código de los ingenieros junior volviera a funcionar. Era la tercera vez ese mes que arreglaba algo mientras el inútil probablemente estaba en casa viendo reposiciones de programas de emprendimiento y quemando queso fundido sobre una tortilla. A la mañana siguiente, durante la reunión diaria de pie, Ricardo, el director de tecnología con un corte de pelo tan corto que podría servir de rallador de queso, apuntó con su taza de café al equipo de desarrollo como si fuera una pistola. Es hora de quitar peso muerto, se rió. Algunos de vosotros actuáis como si os pagáramos con halagos y bebidas energéticas. Las risas forzadas resonaron. Teresa simplemente se quedó allí. Su sonrisa pegada a la cara como una mala soldadura en un sensor de presión. Quería gritar. ¿Te refieres al peso muerto que te salvó el pellejo con la automatización de la carretilla elevadora el mes pasado? ¿O a la que arregla el código espagueti de todo el mundo después de horas? Pero en su lugar, asintió, como lo hacen las mujeres sobrecargadas de trabajo en las reuniones cuando tienen facturas sin ninguna palanca. De vuelta en su escritorio, abrió su bandeja de entrada y lo vio. Asunto: bienvenido a la red de integración de proveedores. El trato era real. El distribuidor industrial al que había estado enviando correos electrónicos en secreto a las 2 de la mañana durante los últimos 4 meses había aceptado su prototipo. Su minúsculo sensor construido en el garaje, ensamblado con piezas recuperadas y ambición pura, iba a ser integrado en una cadena de suministro nacional. Teresa parpadeó ante la pantalla como si le estuviera mintiendo. Luego se rió. Una risa tranquila, aturdida. El tipo de risa que te sale cuando el universo deja de golpearte durante 5 segundos y te da una tirita. Iván en el trabajo sabía que ella no lo llevaba como una medalla. Seguía siendo Teresa, la tranquila ingeniera senior que nunca fichaba al salir y siempre recogía el trabajo pendiente. Lo que no veían era que su pequeño pasatiempo ahora tenía un número de pedido y una cuenta de FedEx. Todavía se sentía dividida. ¿Debería contárselo a alguien? Sería raro celebrarlo con un equipo que consideraba un buen día cuando Ricardo no llamaba a su trabajo chapucero delante de todos. Para la hora del almuerzo, estaba de vuelta depurando una regresión de firmware que alguien más había introducido. Nadie notó su energía extra. Nadie preguntó por qué tarareaba mientras organizaba los datos de prueba. A las 3:47 de la tarde, mientras validaba las tolerancias del sensor, su teléfono volvió a vibrar. Era un correo electrónico de seguimiento del distribuidor. Cerraremos los detalles del contrato la semana que viene. El despliegue piloto comienza en el tercer trimestre. Felicidades, Teresa. Esto es grande. Sus manos temblaron. No por miedo, sino por adrenalina. Releyó la línea 3 veces. Aún no lo sabía, pero en 17 días, ese correo electrónico se convertiría en un estrangulamiento para toda la cadena de suministro de Ricardo. Ese pequeño sensor que ella prototipó con un presupuesto de 180 euros, con cables de desecho y mala iluminación. Estaba a punto de convertirse en la arteria principal de su empresa. Pero por ahora, simplemente cerró la pestaña, exhaló y volvió a soldar el fracaso de otra persona. Sin saber que en 2 semanas, todos estarían soldando para ella, porque la comodidad es una trampa, y Teresa ya estaba a medio camino de salir. Todo se desmoronó por una factura. Una estúpida factura mal enviada. El viernes por la mañana, Teresa entró en la oficina con su armadura habitual, una sudadera con capucha extra grande, su taza de viaje llena de café aguado de gasolinera y una lista de reproducción que la hacía sentirse menos como un engranaje y más como una mujer tratando de huir del agotamiento.
Estaba a medio de purar un protocolo de sensor fallido cuando Marta de compras, la reina del portapapeles, experta en agresividad pasiva, dejó caer una carpeta de cartón en su escritorio con la gracia de una bibliotecaria enfadada. Ricardo quiere verte ahora. Dentro de la carpeta, una factura dirigida a Byron Tecnologías SL con su nombre como contacto de uno de sus proveedores compartidos. Parpadeó. Esa factura ni siquiera debía pasar por esa sucursal. Era un envío de prueba. No prioritario. Un lote de prueba enviado antes de lo previsto. A Teresa se le cayó el alma a los pies. La oficina de Ricardo olía a menta artificial y ego. Estaba sentado detrás de su escritorio, mordiendo la patilla de sus gafas como si pensara que eso le hacía parecer más inteligente. No lo hacía. Le hacía parecer una zarigüeya estresada intentando leer leyes fiscales. Así que, dijo, arrojando la factura sobre su escritorio como si fuera una rata muerta. ¿Quieres decirme por qué me estoy enterando de Byron Tecnologías por un proveedor que piensa que eres su nuevo socio de distribución? Teresa intentó hablar, movió la boca, pero las palabras chocaron con un bloqueo mental pavimentado de pánico. Es un proyecto secundario. Lo consulté con el departamento legal hace un año. Mi contrato no prohíbe el trabajo externo, solo los conflictos de intereses. Y esto no es uno. Ni siquiera es la misma línea de productos. Ricardo se puso de pie lentamente, dramáticamente, como si pensara que estaba en un drama judicial en lugar de una oficina mal iluminada junto a una máquina de refrescos averiada. Un negocio secundario, se burló. ¿Pensabas que podías montar un Etsy para frikis en mi horario mientras yo firmaba tus cheques? Teresa apretó la mandíbula. No es un Etsy. Es un piloto de integración legítimo y nunca utilicé tiempo o recursos de la empresa. Pero Ricardo ya la estaba ignorando. Su cara tenía el color de la sopa de tomate enlatada dejada al aire demasiado tiempo. La hizo pasar al salón de conferencias principal, donde la mitad del equipo de ingeniería estaba reunida para lo que se suponía que sería una reunión seca de evaluación de desempeño. En cambio, se convirtió en un castigo público. Ha estado haciendo doblete, anunció, aprovechándose de nuestra buena voluntad mientras construía su pequeño negocio de juguetes a un lado. Eso es lo que pasa cuando dejas de ser leal. El silencio en la sala era ensordecedor. Nadie sabía qué decir. Algunos miraron sus zapatos. Uno incluso hizo una mueca. Nadie la defendió. Teresa se quedó allí ardiendo de vergüenza. De esa que se te mete en la ropa y se te queda detrás de los ojos. Pensó en la noche que se quedó hasta tarde arreglando el código de otros. El proyecto que salvó del infierno técnico. Todo borrado por el frágil ego de un hombre y una factura mal archivada. A las 3 de la tarde, Recursos Humanos le hizo firmar la carta de despido. Con efecto inmediato, decía. Ni siquiera le dejaron recoger su escritorio. Alguien de informática le entregó una caja con su taza de café y un único post-it con las palabras buena suerte escritas con letra ilegible. Salió sin fanfarrias, sin agradecimientos, sin dignidad. Se sentó en su coche en el aparcamiento durante 20 minutos, mirando el volante como si tuviera respuestas. No lloró, todavía no. Pero algo se retorció en su pecho, apretado, agrio, volcánico. A las 4:16 de la tarde, su teléfono vibró. Un mensaje del representante del distribuidor, emocionado por empezar pronto. Hablemos la próxima semana. Y así, la pena fue reemplazada por algo más duro, más afilado. Pensaron que la habían enterrado, pero olvidaron que ella construía máquinas que podían levantarse de la tierra. Los 2 primeros días se sintieron como ahogarse en sopa tibia. No el dramático duelo de película con lluvia y música de violín, solo una depresión de tupper vacía. Teresa se sentó con la misma sudadera en el mismo sofá manchado, rodeada de comida precocinada a medio comer y correo sin abrir, viendo tutoriales de YouTube que no necesitaba e ignorando cada llamada de su casero. El alquiler vencía en 4 días. Su cuenta corriente marcaba 350 euros. Miró el número como si se estuviera burlando de ella. Un pequeño y cruel dedo corazón parpadeando en verde digital. Ese sábado,
intentó postularse a algunos trabajos, puestos de ingeniería, contratos remotos, incluso un encargo para ensamblar drones para un YouTube que usaba la frase mentalidad de ganador sin ironía. Cada currículum que enviaba se sentía como una traición, como pegarse cinta aislante sobre su verdadero ser solo para sobrevivir. Para el domingo, la rabia se desató. Llegó mientras raspaba queso derretido de un filtro de café porque su tostadora había explotado y se negaba a comer otra comida fría. Miró a su pequeño apartamento desordenado, la suculenta muerta, el ventilador roto, la aspiradora estropeada que había querido arreglar durante 6 meses, y se quebró. Se rió. De hecho, cacareó, una risa desquiciada que terminaba con lágrimas de rímel y una repentina y aterradora claridad. No quería otro trabajo. Quería venganza. No del tipo dramático. No una venganza de escena de película, solo éxito. Éxito frío, escalable, intocable. El tipo de éxito que sabe mejor que un pastel de disculpas y no deja espacio para la lástima. Abrió su portátil, desempolvó la hoja de cálculo que había etiquetado Proyecto Byron Tecnologías. Había sido su sueño quizás algún día, escondido entre sus facturas de autónomos y sus diseños fallidos de Airbnb. A la 1:12 de la mañana, llamó a su socio proveedor, Miguel, un comercial con demasiadas palabras de moda y una voz sorprendentemente amable. Miguel, me despidieron, dijo ella, sin rodeos. Hubo una pausa. Maldita sea, qué pena. Espera, ¿fue por nosotros? Más silencio. ¿Aún quieres entrar? ¿Qué? Trato rápido. Tenemos un espacio de distribuidor que se abrirá el próximo trimestre, pero puedo hablar con el departamento legal. Adelantarla. Ella parpadeó. ¿En serio? Sí, en serio. Eres inteligente. Tu modelo de sensor funciona. Y estamos hartos de mimar el sistema de pedidos Frankenstein de Ricardo. ¿Libre para una llamada el lunes? Miró alrededor de su salón. Una caja de pizza vacía, un atrapasueños roto, un gato que no era suyo durmiendo en su porche. Estoy libre, dijo. El lunes llegó con cafeína y furia. Esa mañana constituyó su SL, archivó la documentación entre bocados de tostadas con mantequilla de cacahuete y ráfagas de Zen Pub de los 80. Byron Tecnologías SL. Parecía un error tipográfico. Se sentía como una revolución. Dedicó 12 horas a mapear la matriz de proveedores. Todo de lo que dependía la empresa de Ricardo. Tapas de sensores, módulos sellados, nodos personalizados estaban en las mismas 3 líneas de proveedores, 2 de ellas ya redirigidas a través de la empresa matriz de Miguel. Solo tenía que levantar las tuberías, cambiar las etiquetas y añadir su nombre al flujo. Se sentía quirúrgico, como redirigir el flujo sanguíneo en un gigante dormido. Abrió una cuenta de negocios modesta. Invirtió sus últimos 270 euros en un pedido al por mayor de condensadores. Cenó fideos instantáneos esa noche, no por necesidad, sino por principio. Para el jueves, tenía su primer contrato firmado. Un pedido minúsculo, un lote de inicio, apenas suficiente para pagar la mitad del alquiler de un mes, pero tenía su nombre, su empresa, sus especificaciones, su precio. Para el viernes, tenía su primer subcontratista, un maquinista jubilado de Sevilla, a quien le encantaba trabajar con mujeres raras haciendo cosas raras en tecnología. Sonrió más esa semana que en meses. El miedo no desapareció. Simplemente quedó enterrado bajo el impulso, bajo hojas de cálculo, vapores de soldadura y mensajes de Slack a medianoche. Todavía no estaba fuera de peligro, pero la tierra estaba fresca y estaba plantando minas terrestres. El garaje nunca estuvo destinado a ser una oficina. De hecho, ni siquiera estaba destinado a ser un garaje, solo un ataúd de hormigón inclinado apenas lo suficientemente ancho como para meter su viejo Seat Ibiza del 2007, ahora exiliado a la calle como un perro avergonzado. Pero en la segunda semana, se había convertido en el centro de control. Los cables de extensión se deslizaban por el suelo como víboras digitales. Viejas estanterías de IKEA gemían bajo el peso de contenedores etiquetados, pegamento térmico de 3 pines. No tocar en vivo.
Tenía su router en una caja de leche. Su estación de soldadura en una vieja mesa de cartas que temblaba si respirabas demasiado fuerte. Cada vez que la encendía, las luces de la cocina parpadeaban como si se prepararan para el impacto, pero funcionaba. Teresa dormía un máximo de 4 horas por noche. Se despertaba con las marcas de las costuras en la mejilla y un brazo debajo del portátil. Comía de pie, bebía café como si fuera oxígeno y aprendió más sobre lagunas fiscales industriales en 5 días que en 5 años en su antiguo trabajo. Reorganizó sus salvavidas línea por línea. Las cadenas de suministro fueron lo primero. Miguel le envió PDFs internos de su ecosistema de adquisiciones, normalmente bloqueados detrás de acuerdos de confidencialidad y cortafuegos B2B, ahora abiertos solo entre nosotros. Codificó por colores cada ruta, cada patrón de pedido y cada punto débil en el flujo de Ricardo. Lo que vio la hizo silbar bajo. No tenía idea de lo frágiles que se habían vuelto sus operaciones. Ventura suministraba el 62% de sus sensores principales. Ese proveedor acababa de trasladar su procesamiento a granel a través del canal de Miguel, lo que ahora significaba a través de ella. Todo lo que tenía que hacer era aplicar un punto de presión. No lo bloqueó. Todavía no. Eso estaba por venir. No, lo hizo lento. Retrasos, acumulaciones, confirmaciones mal dirigidas, la muerte de 1000 cortes de papel profesionales. Mientras tanto, los mensajes directos de LinkedIn comenzaron a llegar como una marea a través de una presa rota. Hola, vi tu actualización. Felicidades por el lanzamiento. No voy a mentir, aquí es un caos. Operaciones está en apuros. Saliste en el momento justo. ¿Hay posibilidades de que contrates? Teresa los leía en silencio, medio sonriendo. Las mismas personas que una vez ignoraron cortésmente sus ideas ahora se asomaban por la valla, dándose cuenta de que el césped era más verde porque ella se había robado el maldito fertilizante. El grande llegó un martes por la noche a las 11:37 de la noche. Un nombre que no esperaba. Gabriel, el ingeniero junior al que solía mentorizar. Todavía un poco verde, todavía nervioso con Ricardo, pero inteligente. Muy inteligente. El asunto de su correo electrónico, no me odies por esto, adjuntaba un archivo de Excel. Ella lo abrió, lo miró fijamente. Era un gráfico de proyección de cada dependencia de componentes que la empresa de Ricardo encontraría en los próximos 6 meses, codificado por colores según la urgencia, meticulosamente etiquetado con notas de abastecimiento, números de pieza y fechas. Al final, todavía no se han dado cuenta de lo dependientes que somos de tus líneas. Ella lo miró como si fuera una escritura sagrada. El poder no estaba solo en saber construir. Estaba en saber cuándo las cosas se romperían. Ella respondió con un simple, si alguna vez quieres salir, llámame. Te haré un hueco. A partir de ese momento, algo cambió. Teresa ya no luchaba por la supervivencia. Estaba construyendo un sistema, una red. Cada llamada que hacía a un colega de robótica se convertía en una solicitud de reunión. Cada factura a última hora de la noche que presentaba bajo Byron Tecnología se procesaba más rápido de lo esperado. Su SL, una cáscara de papel y un sueño, comenzó a generar impulso. Su calendario de Google parecía un multiverso. Reuniones, entregas, revisiones a las 4 de la mañana con los probadores del almacén. Incluso fue invitada a un grupo de Slack de la industria del que había sido silenciosamente expulsada en los días de Ricardo. La gente quería hablar ahora, quería escuchar. Cada vez que oía el nombre de Ricardo, le seguía un suspiro o un murmullo, no está manejando bien las cosas. No se regodeó. No en voz alta. Pero sí imprimió la hoja de cálculo de Gabriel y la pegó en la pared del garaje justo al lado de un post-it que garabateó durante uno de sus ataques de insomnio, la estrategia es solo ir con planos. El olor a soldadura y tinta barata de impresora llenaba la habitación. En algún lugar afuera, la alarma de un coche aullaba en el vacío, y a nadie le importaba. Dentro de ese garaje, Teresa seguía construyendo. El correo electrónico llegó a la bandeja de entrada de Teresa a las 6:42 de la mañana.
Estaba marcado como de algún analista de adquisiciones con los ojos rojos, probablemente en su sexta taza de café y quinto ataque de pánico. Asunto: iniciativa de consolidación de proveedores Q2, optimización. El cuerpo era jerga corporativa. Clásico Ricardo: en un esfuerzo por centralizar las asociaciones estratégicas y reducir la redundancia en la adquisición de componentes, limitaremos las adquisiciones a proveedores preferidos a partir de este trimestre. Traducción: Ricardo estaba eliminando lo superfluo, recortando lo no esencial, probablemente para que sus números trimestrales parecieran menos un accidente de coche y más un pequeño golpe. Teresa resopló en su taza. Proveedores preferidos. Abrió su panel de control de la cadena de suministro. 3 de los 4 componentes principales de los que dependía la operación de Ricardo, módulos de sensor, calibradores térmicos y kits de montaje integrados, ya pasaban por ella. Él no lo sabía. No tenía ni idea. Algún becario probablemente miró el antiguo nombre del proveedor, vio que el pedido seguía pasando, lo aprobó sin darse cuenta de que todo había sido silenciosamente redirigido a través de Byron Tecnologías. Fue un hermoso descuido, como ver a alguien caminar con confianza contra una puerta de cristal que él mismo instaló. Reenvió el correo electrónico a Miguel. Asunto: adivina quién acaba de consolidar en mí. 2 horas después, recibió la respuesta: hagámoslo oficial. Todos los contratos de enrutamiento listarán a Byron como socio exclusivo a partir de la próxima semana. ¿Quieres redactar el anuncio? Se recostó en su silla de garaje agrietada y dejó que el silencio se asentara. No era alegría. No realmente. Era algo más profundo, más pesado. Una exhalación lenta después de contener la respiración demasiado tiempo. Control. Finalmente lo tenía. Redactó el texto con la precisión de un cirujano. Tono neutral. Sin regodeos, solo dominio transaccional clínico. Con efecto inmediato. Todos los pedidos a granel previamente enrutados a través del proveedor X se procesarán exclusivamente a través de Byron Tecnologías SL de acuerdo con la optimización estratégica de la ejecución. Hizo clic en enviar. En algún lugar de la oficina de Ricardo, un coordinador de adquisiciones estaba a punto de tener el peor martes de su vida. Pero el coste. El coste también empezó a aparecer. Su teléfono vibró esa tarde. Un número conocido. Lo dejó sonar, pero luego apareció la notificación de buzón de voz. Le dio a reproducir. Hola, soy Nuria de tu antiguo equipo. Mira, sé que las cosas terminaron mal, pero aquí nos estamos ahogando. El error de firmware del ciclo anterior aún no se ha resuelto, y Ricardo está demasiado ocupado gritando por los retrasos de los proveedores como para darse cuenta de que la implementación está fallando. Creo que Gabriel renunció. Simplemente se fue. Teresa se quedó inmóvil. Otro mensaje de voz llegó 1 hora después. Otra voz del pasado, ligeramente quebrada. Lo siento por cómo salieron las cosas. No te lo merecías. Solo quería que lo supieras. La parte controlada de su cerebro quería no sentir nada. Quería mantener esto como un negocio limpio. Pero una parte de ella dolía. Conocía el error del que hablaba Nuria. Lo había marcado 3 semanas antes de su despido. Estaba enterrado en un lote de código heredado que Ricardo se negó a desaprobar porque decía que todavía funcionaba técnicamente. Casi abrió su antiguo repositorio de Git, casi buscó en su archivo las notas del parche, pero luego recordó el comentario de Etsy para frikis. La expresión en la cara de Ricardo cuando la humilló delante del equipo. La forma en que Recursos Humanos le entregó una caja de cartón como si fuera un regalo de fiesta. No, este era el coste del despido, de la arrogancia, de tratar a los constructores como bailarines de apoyo. Añadió una nota a su pizarra blanca: no intervenir. Dejar que arda. Más tarde esa noche, empaquetó un pedido urgente para una pequeña startup de robótica que realmente le agradeció por incluir un diagrama de pines impreso en la caja. Lo firmó con sus iniciales y una pequeña cara sonriente, solo para recordarse a sí misma que no se estaba convirtiendo en Ricardo al revés. El control no era crueldad, pero sí venía con daños colaterales.
Y en ese momento, la línea de producción de Ricardo estaba a punto de empezar a desangrarse en tiempo, dinero y reputación. Y tendría que comprar su torniquete a ella. Comenzó con un silencio el jueves por la mañana. No el tipo habitual. El silencio de la oficina temprano antes de que los teclados hagan clic y el café se prepare. No, este era el tipo de aire muerto. El tipo de porque nadie está en pánico todavía. La calma antes de que el mercado explote. Ricardo no lo notó al principio. Estaba demasiado ocupado ensayando su presentación para inversores frente al espejo, alisándose el cuello de la camisa como si a alguien le importara lo que llevaba. Tenía metas trimestrales que alcanzar, gráficos que manipular, palabras de moda que usar como armas. Entonces llegó el golpe. Sonia de operaciones de clientes, con los ojos nerviosos, la cara pálida. Ricardo, tenemos una situación. En la siguiente hora, su bandeja de entrada explotó. Retraso de envío urgente. Pedido número 4459 sin confirmar. Cliente amenaza con incumplimiento por no entrega de módulo de sensor. ¿Quién demonios es Byron Tecnologías? ¿Y por qué tienen nuestro pedido como rehén? Ricardo irrumpió por el pasillo como un padre de los suburbios que acaba de descubrir que le han vandalizado el césped. Compra se revolvió como ratas bajo los focos, murmurando sobre contratos, rerutas, fallos de sistema. ¿Qué quieres decir con que el envío está retrasado?, ladró. Martín, el más ansioso de todos, jugueteó con un impreso. La cadena de suministro para los módulos A7, C42 y M6 se ha cambiado. Aparentemente, han sido redirigidos a través de una nueva entidad de distribución. Se llama Byron Tecnologías. ¿Quién demonios es esa? Creímos que era solo un cambio de nombre del proveedor. Todas las especificaciones coincidían. El cumplimiento se mantuvo constante hasta ahora. Ricardo lo apartó bruscamente y regresó a su oficina, prácticamente abriendo su MacBook de golpe, tecleó Byron Tecnologías en Google como si estuviera cargando un arma. El primer resultado fue una página de LinkedIn. Banner, Byron Tecnologías, soluciones integradas de precisión. Enfoque humano. Precisión de máquina. Imagen de perfil, Teresa de pie frente a un banco de trabajo. Bata de laboratorio medio abierta, sonriendo como si supiera que este momento llegaría. Última actualización publicada hace 4 días, orgullosa de anunciar que hemos asegurado contratos de distribución exclusivos para 3 líneas de componentes principales. Agradecida a nuestros socios por creer en los constructores. Mujeres en Tech del Garaje Alaret lanzamiento vía Byron. Ricardo se quedó inmóvil. Sin gritos, sin palabrotas, solo esa hirviente realización que se arrastraba por su mandíbula, sus puños y su columna vertebral. Hizo clic en su perfil. Actividad reciente, un brillo de comentarios de la industria. Comentarios de directores ejecutivos, ingenieros compartiendo sus demostraciones de productos con frases como, finalmente, alguien que lo entiende. Cada vez que bajaba la página, se sentía como otra bofetada. Otra prueba de que la persona a la que había despedido, se había burlado y humillado públicamente, era ahora la razón por la que sus operaciones se habían estancado. Abrió Slack. Ricardo, ¿por qué no me informaron de este cambio de proveedor? ¿Quién aprobó esto? Martín, el ID de ruta seguía siendo el mismo. No nos dijeron que cambiaron de socios. El cumplimiento se mantuvo estable hasta ahora, Ricardo. Pues arréglalo. Llámalos. Exige una redirección prioritaria. Martín, lo intentamos. Nos transfirieron a su representante. Dijeron, todas las solicitudes deben pasar por el departamento legal ahora. La palma de Ricardo sudaba, su corazón latía con fuerza. Legal. Volvió a marcar el contacto del antiguo proveedor. Una voz robótica lo saludó. Gracias por llamar. Está siendo redirigido a nuestro nuevo socio de distribución para sistemas integrados, Byron Tecnologías. Por favor, espere. La música clásica sonó. Algo burlón. Un clavecín. A Teresa siempre le había gustado el barroco.
De vuelta en su garaje ahora no era solo una oficina, Teresa miraba su pantalla. Los pedidos eran constantes. El panel de control del proveedor brillaba en verde. Todo funcionaba como un reloj. Su teléfono sonó. El número era familiar. No se inmutó. No contestó. Solo observó cómo pasaban los segundos. Luego volvió a sonar. Esta vez a través de la línea de redirección del distribuidor. El mismo número. Ella sonrió. La trampa había funcionado, no con sangre, sino con relevancia. Que esperara. Que se preguntara. Que el silencio tuviera peso. Ricardo no se había afeitado en 3 días. Su corbata estaba torcida. La pantalla de su portátil estaba llena de plazos en rojo y una docena de ventanas de chat parpadeantes que gritaban actualización. Parecía un hombre tratando de hacer malabares con cócteles Molotov con los ojos vendados. La reunión de la junta esa mañana había sido corta y quirúrgica. No gritaron, el poder real no necesita volumen. Simplemente dijeron cosas como, usted nos aseguró la continuidad. Nuestra reputación se está desangrando. Arregle esto de inmediato. Y Ricardo, sudando a través de su camisa, asintió como un muñeco cabezón conectado a una Taser. Su calendario era un campo de minas. Llamadas de clientes ignoradas. La demostración trimestral cancelada. Un socio europeo había anulado su visita sin previo aviso. El equipo de operaciones no tenía respuestas. La mitad de ellos parecían estar buscando en Google las primeras señales de un colapso profesional. Intentó cada contacto que tenía con el antiguo proveedor. Nadie respondió. Finalmente, un agente de soporte general contestó. Ricardo apenas esperó al saludo antes de lanzarse. Necesita escalar una redirección. Los pedidos de componentes de nuestro nivel empresarial no se están cumpliendo. Esto es una interrupción crítica. Por supuesto, señor. Permítame transferirlo a nuestro socio de distribución. Ellos ahora gestionan todos los niveles de cumplimiento integrados. No, no necesito un socio. Necesito autorización prioritaria. Entendido. Transfiriendo ahora. Clic, otra línea. 2 timbres, luego, Byron Tecnologías, le atiende Teresa. Se le secó la boca como si estuviera masticando arena. No había rabia en su voz. Ni veneno. Solo el tipo de calma que solo se escucha de alguien que ya ha sobrevivido a la tormenta y ha construido un rascacielos sobre los escombros. Se quedó inmóvil, luego carraspeó. Teresa, yo necesito hablar con su jefe de logística sobre la optimización de pedidos. Hemos encontrado un inesperado. Está llamando por su retraso en el cumplimiento, dijo ella, cortándolo suavemente. Sí, detectamos el problema. Mire, no sé qué malentendido ha ocurrido. Esto es grave. Tenemos contratos en peligro. Necesito un enrutamiento acelerado hoy y estoy dispuesto a autorizar. No hay malentendido, Ricardo, dijo ella, con una voz como acero limpio. Todo el cumplimiento ahora se realiza exclusivamente a través de nosotros. Eso incluye inventario, programación y priorización de clientes. Sus dedos se clavaron en el borde del escritorio. No pueden simplemente bloquear nuestra cadena. Llamaré al departamento legal si es necesario. Debería, dijo ella. Todas las futuras consultas deben pasar por ellos de todos modos. Silencio. Abrió la boca. No salió nada. Ella no se regodeó. No colgó. Simplemente dejó que el peso de sus palabras se posara en su pecho como hormigón. Por un momento, pudo escuchar los latidos de su propio corazón, fuertes, irregulares. En algún lugar fuera de su oficina, alguien gritaba sobre un formulario de exportación mal enviado. Él no se movió. Teresa continuó, con la voz aún firme, casi suave. Nos reservamos el derecho de negar el servicio a clientes que rescindan de mala fe. Esa es la cláusula 12.6. Usted la firmó cuando consolidó. No habla en serio, croó él. Soy metódica, respondió ella.
La línea permaneció viva unos segundos más, solo con la respiración. Luego llegó el suave clic de su desconexión. Sin drama, sin eco, solo silencio. Y en ese silencio, Ricardo contempló cada decisión que había tomado. Cada vez que había ignorado su valor, se había burlado de su ambición, la había humillado delante de personas que ahora trabajaban para ella. El pánico ya no gritaba. Simplemente se asentó. Denso, pesado, permanente. Teresa no ensayaba frente a un espejo. Ensayaba mientras apretaba los soportes de montaje, mientras ejecutaba diagnósticos de tolerancias térmicas, mientras se comía un plato de guiso recalentado a la 1:30 de la mañana con una llave inglesa en el bolsillo trasero. Cada vez que lo decía en voz baja, se volvía más nítido, más limpio, más tranquilo. No cruel, solo inevitable. Así que cuando la llamada de Ricardo finalmente llegó por la línea adecuada, enrutada a través de 2 capas legales, con hora y registro, ella contestó sin dudar. Sin música esta vez, sin preámbulos, solo, le atiende Teresa, de Byron Tecnologías. Lo oyó respirar. Eso fue todo, solo el silbido del aire sobre el arrepentimiento. He revisado los detalles con nuestro asesor legal, dijo él, con la voz baja, entrecortada, preparado para restablecer nuestro historial de pedidos bajo un acuerdo no exclusivo. Ella cerró los ojos, no por nervios, solo para sentir el momento. La gravedad de un hombre que solía llamarla un gasto general, ahora sonando como un hombre pidiendo oxígeno. Ella no se apresuró. Dejó que el silencio se estirara lo suficiente como para causar incomodidad. Luego llegó la frase, perfecta, intacta, inquebrantable. Nos reservamos el derecho de negar el servicio a clientes que rescindan de mala fe. Las futuras consultas deben pasar por el departamento legal. Sin ira, sin autosuficiencia, solo la verdad, simple e irrevocable. Al otro lado de la línea, silencio, luego algo débil, un golpe, el sonido de un teléfono resbalando, quizás de un escritorio, el chirrido de una silla, movimiento, pero sin voz. Ella no colgó. Esperó, pero él nunca respondió. Después de un minuto, terminó la llamada con un suave clic, como apagar una luz en una habitación en la que ya no vivía. 15 minutos después, recibió un mensaje de texto de alguien de quien no había sabido nada desde que la despidieron. Julián, uno de los gerentes de operaciones junior que siempre usaba calcetines desparejados y nunca hacía contacto visual. Acabas de hablar con él, ¿verdad? Sí. No ha dicho ni una palabra desde entonces, solo mira a la pared. Incluso los becarios están asustados. Teresa no respondió. Simplemente se recostó en su silla. La buena ahora, no la cosa chirriante plegable del garaje. Su nueva oficina olía a plástico fresco y ambición. Los estantes personalizados estaban llenos. Su swag del equipo estaba vivo con pedidos, y su bandeja de entrada zumbaba con el interés de 3 nuevos socios regionales. Pero por un momento, no hizo nada. Ni baile de victoria, ni dejar caer el micrófono, solo respiró. Esto no era venganza. Era la confirmación de que había tenido razón, de que ella siempre había sido la cadena, de que la voz que intentaron silenciar era ahora la única con el poder de decir no y lo había hecho sin rabia, sin ruido, solo un bisturí donde él esperaba un mazo. Y él no le quedaban defensas. La filtración salió un martes. Sin preámbulos, sin tráiler, solo un MP3 de 6 minutos titulado Mala Fe, llamada interna con ingeniera despedida. Los foros se volvieron locos. Los hilos de Reddit de la industria explotaron en minutos. Algunos pensaron que era falso hasta que alguien confirmó que la huella de voz coincidía con las comunicaciones internas de Ricardo. Otro usuario publicó una captura de pantalla de la firma del registro de voz de Teresa incrustada en los metadatos del distribuidor. El momento clave, 4:21. Nos reservamos el derecho de negar el servicio a clientes que rescindan de mala fe. Las futuras consultas deben pasar por el departamento legal. Luego vino el largo y sofocante silencio, el leve arrastre, el clic. La gente no solo lo escuchó, lo sintió. Los directores ejecutivos de startups tecnológicas lo reproducían durante las reuniones de café.
Los ingenieros lo recortaban en memes. Un blog de recursos humanos escribió un artículo llamado La llamada que puso fin a la vieja guardia. Incluso un TikToker de la cadena de suministro cosió la frase en un video donde reponía cajas etiquetadas como responsabilidad. Para el jueves, Ricardo no se veía por ninguna parte. La empresa emitió un comunicado de prensa tibio: apreciamos los años de liderazgo de Ricardo y hemos acordado que se tomará una licencia con efecto inmediato. Traducción: fue despedido. Para el viernes, la Junta nombró a un director de operaciones temporal, alguien con menos fanfarronería y más canas. Los inversores lo rodeaban como buitres con polos, exigiendo una hoja de ruta de estabilidad y un nuevo líder de operaciones con visión. Nadie mencionó el nombre de Teresa, pero todos lo estaban pensando. El tráfico del sitio de Byron se cuadruplicó en 2 días. La bandeja de entrada de Teresa rebosaba de solicitudes para hablar en conferencias: mujeres en robótica, suministro de próxima generación, futuros integrados. Las rechazó todas, no por despecho, sino por falta de tiempo. La cadena de suministro se estaba expandiendo hacia el noroeste del Pacífico. Su equipo se había duplicado en 3 semanas. Necesitaba más espacio de almacén, no aplausos. Aún así, a veces volvía a escuchar la llamada filtrada, no para validación, sino para datos, para el tono, para el control. Una noche, mientras reponía inventario con su nuevo jefe de operaciones, Gabriel, ahora totalmente fichado y prosperando, se encontró riendo. ¿Qué?, preguntó él. Ella levantó una pequeña placa de metal, recién entregada por el grabador personalizado. Byron Tecnologías, nacida de un pasatiempo patético. No la colgó detrás del escritorio. La puso justo encima, centrada donde cada proveedor, socio y becario pudiera verla en el momento en que entraran, porque eso es lo que había sido, ¿verdad? Solo un pequeño pasatiempo, una distracción de manitas, algo lo suficientemente tonto como para despedirla por ello. Y ahora era la arteria por la que pulsaba la mitad de la región. Miró por la ventana de su nueva y elegante oficina, sin paredes de cristal. Las odiaba. Solo paredes reales, herramientas al alcance, cables cuidadosamente enrollados y una pizarra llena de ideas de las que nadie se burlaría esta vez. Cogió sus auriculares para la próxima llamada con un proveedor. Y justo antes de contestar, murmuró para sí misma: qué curioso cómo la misma voz que intentaron silenciar es ahora la única a la que tienen que llamar para sobrevivir.